Hola a todos mis brujitos y brujitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a tocar un tema que me gustó mucho de los que sugirieron cuando les hice las preguntas sobre temas. Que los tengo en cuenta, muchos temas ahí que me gustaron. Este me pareció bien interesante. ¿Cuál es? ¿Cómo nos relacionamos con los dioses? Con los ángeles, con los guardianes, con los maestros, con los santos, con los guías espirituales, con todas las deidades y espíritus que nosotros de alguna forma queremos tener en nuestra vida. Porque nosotros todo lo vemos desde el punto de vista de nosotros. Uh-huh. Esta diosa me gusta, pues obviamente que tiene que ser para mí. Pero ustedes se han puesto a pensar que todas estas deidades y todos estos seres tienen su personalidad, son entidades reales y no sabemos si de verdad gustan o no de nosotros. ¿Cómo lo veríamos si nos pusiéramos digamos, en sus vestiduras? ¿Cómo se ve desde el otro lado? Vamos a enseñar un poquito de este tema y a ver si aprenden un poco más sobre cómo relacionarnos bien y correctamente con aquellas deidades que nos gustan, ¿ok? Aquí con mi Schweppes tengo la calefacción prendida, pero yo creo que dentro de un rato me voy a poner un suéter o la pongo a 30 grados porque ya no aguanto el frío. Pero estoy tomando el Schweppes. Salud. Ya me tomé mi café también. A ver, brujitos. Bien, ¿les gustó mi presentación nueva? Yo todos los años la cambio. No me digan que no, porque no lo voy a aceptar. O les gusta o les gusta. No sé, ¿cómo van a hacer? Un poquito más corta, más comedida, para que no se fastidien tanto. Tengo mi sándalo aquí para inspirarme. Bueno, brujitos, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hacemos en nuestra niñez? Porque somos niños todavía. De alguna forma, unos van más adelante, otros van más atrás. Algunos están apenas aprendiendo, algunos apenas me están escuchando a mí y a otros exponentes de estos temas. Están comenzando en este mundo brujeril o espiritual o esotérico o paranormal. Y vienen con tantas dudas y con tanto énfasis. Y como todo niño, ¿verdad? Niño, adolescente, porque así somos en alma. Muchos de nosotros nos hemos quedado en una edad, ¿saben? Muchos tienen, miren, 40 años, 50, 60 años, pero resulta que se quedaron en los 15. Son edades espirituales. Algún día les echaré un cuento sobre un psiquiatra espiritual, que yo he conocido ya dos, que daban unas terapias increíbles y enseñaban cosas portentosas. Que él te decía exactamente en qué edad te habías quedado. Pero ese señor lo perdí de vista. Maravilloso, maravilloso ser místico que conocí. Bien, entonces en este querer, los dioses nos encantan, ¿verdad? Estamos recuperando las tradiciones antiguas, a todos nos gusta, a todos queremos, sobre todo queremos dioses portentosos, dioses que nos complazcan, dioses poderosos, que nos ayuden en todo, ¿verdad? Uno de los temas, yo pregunto muchas cosas, pero es que veo aquí mucho tema, todo lo que yo enseño que tiene que ver con defensa. Miren, en los shorts, en los reels, en todo lo que hago, que tenga que ver con protección, protegerse, desterrar, este tipo de cosas, a todos ustedes les encanta y les gusta mucho más, tiene más aceptación que nada. ¿Por qué? Porque todos estamos con... La vida nos llena de miedos, ¿verdad? Sí, eso lo sabemos. Nos llena profundamente de miedo. Entonces, muchos de nosotros, de ustedes,
carecemos, por ejemplo, de protección cuando estamos niños. Hemos sido un poco abandonados por papá o mamá, o hemos sido maltratados psicológicamente, físicamente o verbalmente o en todas las maneras. De alguna manera pudimos haber tenido padres también buenos, pero indiferentes o alejados, muy pegados al trabajo, que no se daban cuenta, por ejemplo, cuando un niño es psíquico, sufre mucho. Todos los que son psíquicos lo saben, ¿verdad? Entonces, en este camino, una de las cosas es apegarnos a los dioses o a cualquier ser poderoso, porque queremos esa protección. El hecho de que lo que más tenga éxito que yo les enseñe es sobre la protección o los dioses guerreros, es algo interesante. Todos tenemos miedo. La vida nos da miedo, ¿verdad? Sí. Esto es real, esto es una realidad. No podemos decir que no, porque todos hemos tenido miedo, ¿ok? Esta que está aquí también tenía miedos. Sigo teniendo mis temores con respecto a muchas cosas, porque yo soy humana. Soy semi-humana, ¿sí? Es un alma extraterrestre, bruja, mi bruja, mi extraterrestre y yo. Eso tiene copyright y es mío nada más. Ni se les ocurra ponerlo en otro lado. Pero yo digo que eso soy yo. Eso va a ser parte de un libro que yo voy a hacer más adelante. Que estoy en eso de hace 3 años. Yo digo que tengo esas 3 partes del alma, ¿no? Reconocidas. Como si tuviera 3 personajes dentro de mí. No estoy loca ni soy bipolar. O sí, a veces. No importa. Todos los brujos estamos un poco locos. Pero, a ver, que sí, por supuesto, mi lado humano tiene sus miedos. Lo que pasa es que vienen a socorrerme mis otros 2 lados que son muy fuertes y muy potentes. Y he hecho un trabajo muy grande, muy constante, toda mi vida para investigar y averiguar cómo protegerme, cómo ayudarme, cómo crecer, cómo evolucionar, cómo hacer conciencia. Porque recuerden que podemos tener 10.000 dioses puestos aquí, santos, ángeles o cualquier cosa. Pero si ustedes no hacen conciencia dentro de ustedes mismos a nivel de pensamiento, a nivel de frecuencia, a nivel de subconsciente, inconsciente, lo llevamos primero al consciente, después vamos haciendo, porque de nada sirve tener un pensamiento aquí, no, esto no le puedo tener miedo porque es lógico que no le tenga miedo. Esa es tu mente consciente y tu ego. Pero allá en el inconsciente y en el subconsciente está el niño interior triste y asustadísimo, que es más poderoso que ustedes. Entonces reaccionamos casi siempre con él, con ese niño interior herido. Lamentablemente estamos en una sociedad y vivimos en una sociedad en que casi todos estamos heridos, ¿verdad? Entonces se trata de hacer conciencia, porque también tenemos que entender que los dioses, las deidades, los ángeles, los guías están aquí ayudándonos, dándonos la mano, pero son maestros y ellos no nos van a hacer todo el trabajo. Tenemos que comprenderlo, que a veces nos hacen milagros porque se dan cuenta de que tenemos un límite y ya no podemos más. Hay cosas a las cuales no podemos acceder o no comprendemos, no estamos preparados, ellos nos ayudan, ciertamente. Veámoslo con la referencia de un buen maestro de escuela, ¿ok? Cuando ya no puedes más, él ve que, por ejemplo, tu capacidad en matemática no eres, pero a lo mejor en dibujo eres maravilloso, dibujo técnico. No sé si todavía se da el dibujo técnico en los colegios, pero por decirles algo, ¿no? Pues bueno, te echa la mano, ¿verdad? Te ayuda. Se te dan clases aparte, se te ayuda de alguna manera. Por decir un ejemplo que le lleven al físico. Pero no nos pueden hacer el examen por nosotros. Y nosotros decidimos conscientemente como alma, unas hace millones de años, otras hace poco, otras hace 1000, otras hace cientos de años y otras hace poquito. Son almas jóvenes. Vinimos a este planeta, Tierra, para ayudar. Yo les he dicho, muchos a frecuenciar, ayudar, muchos somos guardianes, otros son los médicos de la tierra, otros son médicos espirituales y también físicos.
almas sanadoras, ¿ok? Hay muchos tipos de misiones. Y otros son pues los que vienen a ayudar a vibrar, otros son los que vienen a aprender, pero en el proceso vamos aprendiendo todos. ¿Mm? Por más, como siempre les pongo el ejemplo, todos vamos subiendo una montaña, queremos llegar a un punto en que ya no tengamos que reencarnar más en este planeta, pero vamos subiendo esa montaña, unos vamos más arriba, ayudamos a los otros, hay unos que simplemente acampan en el borde de la montaña y de ahí no se mueven y pasan años ahí se pueden morir, pasan varias reencarnaciones, otros están haciendo el esfuerzo y los que estamos más arriba ayudamos, pero también los que estamos más arriba tenemos a otros que tienen que ayudarnos, porque mientras más arriba estás, a veces se hace más duro el camino, porque mientras más sabes, más pruebas tienes. Mientras más se te da, más se te exige también. Entonces, bueno, comprendamos que somos unos niños y que es normal que querramos protección, que querramos que nos cumplan nuestros deseos. ¿Ok? Es cierto también que tenemos las 7 leyes universales. Yo hice un video de eso y hay muchos videos de otros tantos exponentes maravillosos o libros que ustedes pueden encontrar que sí, ciertamente existe. Nuestra mente es una energía, todo nuestro cuerpo es energético y vamos a hablar nada más de lo que es, por ejemplo, la ley de atracción, ¿sí? Nuestra mente es eléctrica, produce vibraciones, ¿sí? ¿Okay? Bueno, Piper está aquí. Piper, las que no sepan, los que sean nuevos, que hayan llegado al canal, Piper es mi gata loca, una gata loca, ariana loca, de atar. Entonces ella empieza a comerse todo, a comerme los cables y me empieza a hacer desastre y de repente me tumba todo, pero parte del folclore, de la diversión. La bruja y los gatos vamos juntos, bueno, yo le echo su regaño, pero ella sale corriendo y después le caigo a beso y me araña. Entonces, esta mente, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es tener, la conciencia de que sí, es normal que estemos preocupados, sí, es normal que vivamos el dolor y si hay un duelo muy grande por cualquier tipo de cosa que tengamos que dejar en la vida o cualquier problema, es normal pasar nuestro duelo y debemos hacerlo. Es necesario llorar, es necesario hablar, es necesario, pero llega un punto en que ya, ¿ok? Comprendemos y seguimos el camino. No podemos quedarnos ahí atascados en ese barro del dolor, porque ahí nos fregamos. No sirve de nada. Entendemos que la mente está pensando siempre en un futuro y para eso nos sirve, para organizar nuestra vida. La mente es un instrumento, pero también es un generador de energía. Nosotros mismos, con nuestra alma y nuestro cuerpo energético, somos un toroide energético, una pila, una batería, o no sé, como ustedes quieran llamarlo, gigantesca. Entonces, por supuesto, que si nosotros estamos todo el día, que la mayoría de las veces es así, enviando pensamientos negativos, tristes, dolorosos, o no nos creemos nunca que algo bueno nos va a pasar, por supuesto que eso se va a manifestar de alguna manera, aunque le hayas pedido muchísimo a los dioses. Ellos te lo pueden aliviar, pero siempre van a tratar de enseñarte a que aprendas a pensar, aprendas a sentir, porque el pensamiento debe ir coordinado con el sentimiento. A ustedes de nada les sirve repetir como un loro: hoy todo está bien, hoy todo está bien, hoy todo está bien, y resulta que tienes que correr de tu casa porque hay un temblor y tienes que salirte de tu casa, por ejemplo. Te estoy poniendo una exageración, pero los humanos son así, son exagerados y son absurdos, son incongruentes. Ustedes saben que somos así, ¿verdad? Entonces, aprender a pensar es lo primero, sí, porque la ley de atracción existe, pero también hay ciertas leyes que rigen si tú puedes obtener algo o no. Por ejemplo, la ley del karma, ¿ok? Que causa y efecto, esa es otra ley. Para eso sí, nos coordinamos con los dioses y con los guías espirituales para que alivien nuestro karma. Y si lo reconocemos, que se hace un trabajo también de ver en otras vidas, de ver en el pasado, de mejorar como ser humano, entonces se van aliviando todas estas cuestiones.
Ya va, esperemos que Piper haga su entrada triunfal o su cola triunfal. Piper, por favor. Ajá. Tenemos que ver también este punto de vista y tratar de alguna forma, los dioses sí no pueden hacer el intermediario con los maestros del karma. Pero siempre, a medida que ustedes vayan evolucionando, se conviertan en mejores personas, los karmas se van aliviando. Es como la carta natal, que yo siempre les digo que es un corralito en el cual nacimos, o una casita con determinadas cosas. Una es pobre, otra es más bonita, otra tiene más cosas, más comodidades. Hay unas que son mínimas y no tienes para dónde agarrar. Depende de lo que tú viniste a aprender y a hacer. A medida que tú evolucionas, ese corralito o esa casita se abre y se llena de cosas hermosas y de comodidades. Pero esto ¿en qué va? En la evolución. Mientras más evoluciones, también más ayuda obtienes. ¿Ok? Entonces entendamos que estas leyes existen. Un ejemplo, nosotros, la realidad que ustedes están viviendo en este momento, sea cual sea, de alguna manera, digamos que vamos a quitarle un poco lo que es el karma, supongamos, vamos a quitarle un 20% del karma. En un 80% la realidad que están viviendo hoy en día, aquí y ahora. Nadie quiere el mal para sí mismo, nadie, pero sus pensamientos generan esto, ¿ok? Lo que tú estás viviendo hoy en día es un poco difícil de digerirlo, pero lo que tú estás viviendo y tienes en tu presente es porque eso ya lo te pensaste en el pasado, estaba en tu pasado. Entonces, ¿qué quieres vivir en el futuro? ¿Qué queremos vivir en el futuro? Vamos a comenzar a cambiar el pensamiento y a tratar una de las cosas más importantes, y que una chica maravillosa me dio hoy un ejemplo de vida, de que captó los mensajes, de que realmente está aprendiendo. Una de mis alumnas bellas y preciosas. Ella entendió lo que es estar aquí y ahora. Ese concepto aquí y ahora, que ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en un libro que es un poco difícil de digerir, pero hay otros que son más fáciles, como el libro de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, lo que pasa es que no todo el mundo lo puede entender, es muy difícil de digerir, pero si tú entiendes eso, te das cuenta de que tu frecuencia cambia de una manera increíble. Esta chica tuvo una experiencia extracorporal, claro, porque aumentó su vibración al comenzar a meditar. Ella empezó todas las noches con una meditación, haciéndola ella misma. Estoy aquí y ahora. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Sintiendo el lugar donde está, tratando de que la mente se calme, porque este es el primer concepto. ¿Ok? Dando las gracias por las cosas que tiene, tratando de conectar con su divinidad, pero sin presionar, simplemente sintiendo su cuerpo, su energía, que eso es el mejor dato que les puedo dar. Un día les voy a hacer un video completo de cómo hacer esto, hasta dónde yo les puedo explicar, porque a veces es difícil. Ese simple acto, 5 minutos de estar aquí y ahora, ayuda a frecuenciar el cuerpo, y pueden pasar cosas que al principio se pueden asustar. De hecho, ella me contó la primera experiencia, se asustó, pero lo que pasó es que elevó tanto su frecuencia, que entendió tanto que a ver, quedó impresionada, le dio miedo, por supuesto. ¿Por qué? Porque su alma rompió la barrera energética negativa y de una forma comenzó a salir y a vibrar, porque el alma se engrandece cuando hacemos esto, nos conectamos con la divinidad. Entonces esta es una de las cosas que tenemos que aprender, brujitos. Es el mejor dato que les puedo dar, no solo para aumentar la frecuencia, sino para comprender, porque una vez que haces un clic y entras en ese estado, así sea por 5 minutos que entres en ese estado, porque duran corto, es como que nos permitieran llegar y tocar la divinidad por raticos, no nos quedamos ahí. Si nos quedáramos ahí, nos iluminaríamos, iríamos a un nirvana, una iluminación, y tal vez tendríamos que desencarnar porque ya no soportaríamos estar en este cuerpo y no toca todavía estar aquí. Pero nos dejan tocar la divinidad. Entonces, al tocar la divinidad,
tu divinidad. Y la tuya se frecuencia con la que está más arriba. De alguna manera cambia. Tu vibra, al cambiar tú, cambia todo a tu alrededor. Cambia tu frecuencia y verás cambiar tu mundo. Ok, yo sé que es mucho pedir, pero es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, ok, esto es un poquito de explicación. Ustedes saben que yo siempre le meto un poquito de todo a los videos, porque es necesario, ¿verdad? Estos videos son largos, ¿por qué? Por eso, porque yo no podría explicarle todas estas cosas en un solo video de 10 minutos, de 20 minutos. Creo que no los llenaría. Últimamente tengo mucho público más joven que se ha metido y sé que estos videos a lo mejor les cuesta, ¿no? Porque me he dado cuenta que no los ven completos. Pero bueno, es cuestión de poco a poco, no todo el mundo está preparado, como muchos de ustedes que aman estos videos largos y que quieren videos de 3 horas, para entender un video tan largo, ¿no? Pero es necesario si quieren, porque estos son clases. Entonces, no es un material que se les está dando comercial, es un material espiritual, ¿ok? Y debe ser así. Entonces pasemos al tema de los dioses. Bien. Tenemos cantidades de dioses, cantidades de ángeles, arcángeles, maestros, deidades, seres féricos. A ver, tenemos mucha ayuda en todos los campos, en todos los panteones. A ver, tenemos de dónde escoger. Pero vamos a comenzar con lo que les encanta a todo el mundo. Vamos a poner ejemplos fáciles, ¿no? Supongamos. Nosotros cuando comenzamos en esto, ¿qué es lo que vemos? Ok, todo el mundo habla de Hécate y de los portentos de Hécate. Yo misma les digo y lo certifico, el poder de Hécate. Tiene un gran poder, es una de las diosas que, digamos que a pesar de que el mundo fue cristianizado, ¿okay? Y los dioses fueron olvidados, ella es una diosa que ha conservado el poder. Además de todo, se ha ido retomando con el paganismo y desde que, todas las órdenes como la Golden Dawn y cuando comenzó lo de Gerald Gardner, la Wicca y todo estas, y muchos antes, pero más tapaditos, pero mucha gente fue recuperando, Elena Blavatsky, por ejemplo, fueron recuperando las tradiciones antiguas, ¿no? Aunque Elena Blavatsky es más lo de maestros ascendidos, pero también son deidades. Entonces, vamos retomando los dioses antiguos, que realmente eran nuestros dioses liberadores, nuestros dioses que de alguna forma sí nos ayudaban, nos ayudaban a salir de lo que se llama pues la Matrix, pues, porque de alguna forma el planeta, al ser planeta escuela, es una Matrix. Una escuela es una Matrix. Una escuela del mundo es una Matrix. ¿Ok? El niño no sale de ahí si no pasa los exámenes, ¿verdad? Y sufre mucho estando ahí. Entonces, no lo llamaríamos malo, o sí, tiene sus cosas muy negativas y sus seres muy negativos, pero de alguna forma, pues, podemos salir. Igualmente de este mundo también y de los condicionamientos del mundo. Sí, podemos salir viviendo dentro de la sociedad, pero saliéndonos mental, espiritualmente y energéticamente. Espero que me entiendan. Entonces, pues recuperamos a nuestros dioses que nos ayudan con todas estas cosas y hemos ido dándole mucha fuerza. Hécate tiene mucha fuerza no solo porque es una diosa portentosa de toda la existencia, de toda su es como una deidad absolutamente gigantesca, maravillosa, es una diosa creadora, sino que también con tantos adeptos tiene un egregor muy grande, ¿sí? Y mientras más adeptos se tenga, más poder o más rápidamente se conecta uno con ese ser. ¿Por qué? Porque la masa crítica de la Tierra, de ese montón de gente pidiéndole a Hécate, de alguna forma facilita la conexión y el establecimiento de la energía de ella en la Tierra, ¿ok?
No es que ella necesite de eso, no, pero sí es bueno como, digamos, como fuente de conexión con nosotros. Más o menos me explico, ¿verdad? Entonces, bueno, que yo les digo, y muchas otras personas también le han dicho, no, que Hécate es maravillosa. Hay unos que le dicen que es un demonio. Sí, hay distintos tipos de opiniones, pero a mí esas no me interesan. Pero mucha gente está hablando de Hécate. Hécate se está haciendo muy famosa. Entonces, pues todos quieren una diosa como Hécate, ¿verdad? Le siguen otros dioses, por supuesto, muy famosos, como, claro, Odín y los nórdicos, que realmente son dioses muy, muy, muy poderosos, increíblemente, y no necesitan ni siquiera el egregor de nadie para manejar una frecuencia súper potente, ¿ok? Si se quieren conectar con alguien, no importa si se le rinde culto o no. A ellos no les interesa si en esa tierra o en esa zona o ahí hay un egregor, no, eso no les interesa. Ellos entran porque entran. Son, digamos, de la categoría como los ángeles o arcángeles, que no necesitan egregor de ningún tipo. Simplemente, si les da la gana de venir a ayudar, vienen, ya está. Existen los dioses egipcios, que son un poco más difíciles. Algunos dioses romanos o griegos, que son de armas tomar, son caprichosos, sí, como Zeus. Zeus, no me lances el rayo, pero él y yo tenemos un conflicto. Pero es caprichoso, por ejemplo, ¿no? Tenemos diosas féricas, ¿verdad? Como Navia, como Ainé, pero esas diosas son dulces y son mucho más contactables. Pero por ejemplo tenemos a diosas hadas como Morgana, Morgana Le Fay, como Maeve, por ejemplo, y otros seres féricos, me estoy poniendo un ejemplo nada más, no son fáciles. Los seres féricos no son nada fáciles, son muy... tienen sus caprichos, tienen su forma de ser y tienen una forma en que quieren que los humanos se conduzcan para ellos llegar a sus vidas y ayudarles. Si no, no, nada, porque tienen un carácter temperamental bastante parecido, digamos, a los humanos. Conviven en nuestro plano tierra, ¿sí? Aquí en la naturaleza. Pero también nos ayudan, ¿no? Son frecuencias a las cuales deberíamos tener como aliadas siempre. Pero para eso es que yo les dije en video que le puse de las hadas y las diosas, hay que tener una frecuencia con la naturaleza muy, muy compatible. Muy compatible, porque si no, olvídense de ellos, ¿no? Le vas, disculpa. Tenemos, por supuesto, los dioses celtas, que algunos son de fácil contacto y otros no tanto. Tenemos a la hermosa y poderosa Morrigan, que todo el mundo le encanta por ser una diosa guerrera, sexy, hermosa, valiente, que nos da coraje, nos da vitalidad. La diosa es la diosa portentosa de los celtas, ¿no? Entonces, pues claro, quieren asociarse a ella, ¿sí? Quieren esas madres protectoras, porque las diosas son nuestros arquetipos de aquello que nos faltó, igual que los dioses, los escogemos por ese arquetipo que nos faltó como padre. Entonces, y así miles de dioses, también los dioses, pues, que tenemos incluyendo por ejemplo los dioses o santos de la santería, del espiritismo, los espíritus que se presentan o con las cuales se trabaja, esas entidades con las cuales se trabaja en esos mundos. Les puedo poner toda la cantidad de espíritus, como decir la Santa Muerte, el San Muerte, los orillas, los dioses mayas, los dioses incas, los dioses, por ejemplo, o deidades
de la cultura norteamericana, lo que eran los chamanes, el gran abuelo. Bueno, el gran abuelo es Dios, Dios la fuente, ¿no? No Dios Jehová, ¿ok? Igual que Jehová, sí, Jehová, Yahová, como le digo yo de cariño, o de pelea, no sé. Yahová, es un Dios, Él es un Dios, Él es el Dios que tiene tomada esta tierra. Sí, se apoderó de la tierra, sí. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, ustedes saben que el Imperio Romano no se acabó, el Imperio Romano solo se transformó en Roma y el Vaticano y siguió gobernando el mundo desde la religión. Pero Roma sigue gobernando el mundo. Bueno, ya ha ido perdiendo. A ver, en las iglesias que vemos a los viejitos y a las personas muy mayores con sus creencias, que bueno, que no se las vamos a quitar y que no está mal que las tengan. Pero Él es un Dios, Él y muchos de sus santos, ¿ok? Son deidades que ayudan a lo suyo o no, ¿ok? Todos los dioses y todas las entidades, que es que hasta los mismos demonios tienen su función en el mundo. Hay unos que les gustan los demonios, ¿sí? Yo conozco un chico que, bueno, hace mucho tiempo ya no tenemos conversación, pero conozco más de uno, pero este lo conocí muy íntimamente, pues, conocíamos bastante. Y él le encantaba el trato con los demonios. Es su gusto. También son deidades, son poderosos, ¿ok? Demonios de cierta categoría, príncipes de los demonios, demonios intermedios, los mismos fantasmas o espíritus con poder que se quedan en el plano astral. Hay de todo, ¿verdad? De todo. No importa que lo que ustedes se quieran asociar. Es su gusto. Yo no les voy a hablar de gustos. No. No les puedo decir métanse por esta religión o métanse por este culto. La libertad está allí para ustedes y para todos. ¿Okay? Yo respeto y puedo ayudar a cualquier persona en cualquier culto. Ciertamente que hay cultos que para mí son peligrosos, oscuros y no me agradan porque esa es mi naturaleza, ¿ok? Como por ejemplo, no me gusta la santería. ¿Por qué? Porque matan animales. Creo que eso es para mí lo peor. Lo demás es X. Eso es lo peor para mí, por ejemplo, ¿no? Que no quiere decir que en todos estos cultos pues se ha hecho sacrificio durante todo en el mundo, pero es porque se creía así en la antigüedad, ¿no? Vamos a estar claros. Pero ya sabemos que no es necesario para los dioses, para los ángeles o para muchos espíritus hermosos no necesitan un sacrificio animal, ¿ok? Ya lo comprendemos, lo entendemos, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos pues dejando todos estos tipos de cosas porque nos tenemos que comer los animalitos, ¿no? Por ejemplo. Vamos comprendiendo poco a poco. Pero no quiere decir que yo critique a los que son santeros. Ellos tienen sus cosas, les gustan sus cosas y ese es su mundo. Se respeta. Muy bien. Yo estoy hablando aquí de a quién quieren escoger ustedes. ¿Ok? Entonces volvamos al ejemplo de los dioses más conocidos o los ángeles, por ejemplo. Supongamos, vamos a empezar por Hécate, por poner un ejemplo. Hécate ciertamente es una diosa que yo les he dicho siempre que está ahí para casi todo el mundo. Aunque sea en algún momento, aunque no sea tu diosa, ella te puede aportar una ayuda. ¿Ok? Esto es importante. Aunque no se vaya a quedar contigo. Pero, obviamente, cuando ella entra en la vida de alguien, siempre entra por algo. A veces, los dioses y los seres, entidades, entran a nuestra vida. ¿Ustedes saben por qué? A veces se comunican, por ejemplo, con la mamá, que es la que está interesada en los temas espirituales, que esto me ha estado pasando últimamente, y se los he explicado a varias mamás, porque ellas me dicen, yo siento que mi hijo tiene más conexión con Hécate, o pónganle ustedes, con Morgan, que conmigo.
yo no la siento, yo no la puedo ver, yo no me conecto. Entonces tenemos que comprender que ahí la diosa actuó tomando a la mamá para poder entrar en esa casa y ayudar a un niño, ayudar a una niña, ayudar a un miembro de la familia. Para poder llegar, es una manera de llegar a ese ser que la necesita y con la cual ella sí se frecuencia. Entendamos, por ejemplo, que Hécate tiene una energía muy fuerte, así como es de generosa, ¿sí? Y de amplia para ayudar, tiene una energía muy, muy fuerte. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de Hécate? Que yo me imagino a Hécate. Ok, todos me quieren pedir. Hécate, protégeme. Hécate, quítame los enemigos. Hécate esto, Hécate lo otro. Hécate, sálvame. Hécate, quítame todo esto. Hécate, arréglame la vida. Y yo la veo ella volteando así para arriba. Bueno. Y nunca se paran a pensar, primero, si ustedes, a ver, les pongo un ejemplo aquí. Si ustedes conocen una persona en físico, que les parezca interesante por X o por Y, no sé, tenga una personalidad cautivadora o tenga algo que ustedes quieran o les guste o que quieran aprender de esa persona, ustedes se paran a pensar en algún momento en el otro. ¿Será que yo le caigo bien a esta persona? ¿Será que yo puedo vibrar con esta persona? ¿Será que esta persona está dispuesta a darme su amistad? ¿O no? Simplemente queremos para nosotros y punto. Ya está, egoístamente, y no me paro a pensar en que ese otro ser tiene sentimientos, emociones, preferencias y gustos. Está bien, los dioses, los ángeles y todos estos seres son por supuesto más elevados que nosotros, son distintos. Pero con todo y eso yo les he dicho que los dioses tienen cierta característica más humana, ¿ok? Por eso nos entienden tan bien, ¿sí? Entonces, no tanto porque nosotros no le vamos a hacer daño a un dios teniéndolo en nuestra casa, aunque no se frecuencie con nosotros. El daño lo podemos hacer nosotros mismos, porque por ejemplo, vamos otra vez, ponemos a Hécate, de una vez le armamos el altar, no nos hemos preocupado por un momentico de hacer lo que Cata Witch les dijo a ustedes en algún momento. Miren, porque se los he dicho en otros videos, coloquen a la deidad frente a ustedes, la que ustedes quieran escoger, la foto, la mejor que les vaya, o me piden un consejo, a ver cuál es, como yo he canalizado a tantos seres, porque esa es mi misión, cuál es la que mejor va con la energía de ese personaje. ¿Ok? Y pónganla ahí, empiecen a hablar con esa persona como si fuese una amiga, una mamá, una tía, una persona linda que acaban de conocer, y vean qué comienzan a sentir de ese ser hacia ustedes. Sienten empatía, sienten que los acoge con su energía, se sienten felices, se sienten agradados, lloran de alegría, sienten que los están recibiendo con los brazos abiertos. No siempre es así, ¿verdad? Y ni siquiera ustedes se paran en hacer eso. No, me pongo mi altar de Hécate, le pongo el velero, le pongo las cosas, le compro todo lo más bello que haya en la tienda, pero resulta que vienen y me dicen, es que yo no puedo oír a Hécate, no la oigo, no me conecto con ella, no sé qué pasa y no me cumple nada de lo que le pido. Es más, he tenido pesadillas con Hécate. Lamentablemente, brujitos, yo les voy a decir una cosa. Las diosas fuertes, como Hécate o Morrigan, por ejemplo, las diosas oscuras en sí, más que todo, ellas hacen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque saben que su energía es muy potente y hay personas que no están preparadas para recibir la energía de ellas y deben ir con seres que vayan más a frecuencia. Eso es como si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, mi hermana es un ser muy dulce, muy muy dulce. O
sea, opuesta a mí por completo. Ella es dulce, es llorona, es sentimental, es cariñosa, es bondadosa. Ella es un caramelo, un caramelo. Un caramelo virginiano. Organizada, que te pasa la escoba cuando va para su casa, mientras muy fastidiosa. Si me está viendo, le va a dar una rabia horrible. Pero tú vas para su casa, entonces ella va con la escoba, si queda una amiga en el piso, ¿no? Chu, 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 chu. Y va hablando contigo mientras te va limpiando. Así son los virgos. No, pero los virgos son seres lindísimos. Son muy, de verdad, es uno de los signos más lindos del mundo. Más llevable de todo. A mí me encanta la gente de Virgo. Entonces le podemos perdonar sus manías. Entonces, pues, ustedes creen, miren, cuando mi hermana estuvo un tiempo conmigo, o de repente iba a la casa, ¿no? Y yo tenía mis altares y veía a Hécate. Uy, ella se asustaba muchísimo. Y yo nunca, ella le gustaba hacer rituales conmigo. Ay, ¿qué ritual vas a hacer? Ay, ¿lo puedo hacer contigo? Y yo decía, sí, vente, vamos a hacerlo. Y le hacía incluso rituales para ella, para sus cosas, ¿no? Le enseñaba un poquito. Pero nunca la puse a hacer nada con Hécate, porque la misma Hécate me dijo, yo nunca se lo dije a ella, pero yo se lo dije, Hécate me lo dijo, tú sabes que tu hermana no se frecuencia conmigo y mi energía le haría daño a sí mismo. O sea, es una madre protectora, la está cuidando. Nunca hagas nada conmigo y con ella. Tú llévala con diosas como Brigitte, como Navia, como Afrodita, diosas dulces, diosas solares, diosas que vayan con la energía de dulzura, ¿ok? De amor. Y así lo hice. Jamás irrespeté esas normas. Con Morrigan tampoco, aunque te voy a decir algo. Morrigan la quiso ayudar en algo porque yo le pedí consejos sobre algo que a ella le pasaba. Pero por medio de mí, porque era mi hermana y yo se lo pedí, Morrigan hizo prácticamente un milagro con ella. Pero nunca me dijo, puedes poner a tu hermana a hacer un ritual conmigo. Jamás, jamás. Y no, ni nunca. Ni a tu mamá tampoco, porque yo a veces metía a mi mamá en los rituales. Miren, yo desde que tenía, no sé, 14 años, yo me traía a mi hermana y a mi mamá y yo les ponía, siéntense ahí que les voy a leer los libros. Les empezaba a leer que si el Kybalión, que si los libros de metafísica, que si los libros de budismo, que si esto. Cállate la boca y escuchan, porque tienen que aprender. Yo las metí en todo esto. Yo saqué a mi mamá del catolicismo, aunque no se salió del todo, por supuesto. Tiene sus cosas que le gustan todavía, sus santos y sus cositas, pero miren, ha evolucionado, pero de una familia católica rajada, mi mamá es años luz. O sea, le encanta todas estas cosas espirituales hindúes, por ejemplo. Entonces, fíjense, esto es parte de las diosas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no se conectan con Hécate y de repente comienzan a tener pesadillas con Hécate o con cualquier otra diosa oscura, fuerte, potente, que podríamos hablar también, por ejemplo, de Diana, podríamos hablar de Aradia, podríamos hablar de Atenea, podríamos hablar de la misma Isis, porque ella es muy fuerte, a pesar de que es una diosa solar, aunque tiene su connotación oscura y solar, las dos cosas. La diosa Sekhmet, dificilísima. Kali, ni les digo, Lilith, o sea, son diosas que no son juegos, ¿ok? Y ellas saben la energía que manejan, porque cuando uno comienza el contacto con un dios, ustedes saben que ¿para qué es el contacto con un dios? Para colocar la energía del dios con nosotros. Ellos van llenándonos de su energía. Por ejemplo, ustedes trabajan con Morrigan. ¿Por qué Morrigan les cambia la vida? Porque ella las llena de fuerza, de su fortaleza, y los hace salir adelante en la vida, y ustedes empiezan a actuar de manera que ustedes dicen, ¿y qué me pasa? Yo no sé, le contesté a de una manera, uy, pero gracias a Dios que lo hice, porque, oye, me tenía pisado, me tenía como una chancla. Cosas como esas, ¿verdad? Se trata de colocar la energía del Dios en nuestra vida para que nos ayude y nos favorezca, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con Hécate cuando ustedes no conectan? Se sienten angustiados a veces al pedirles
empiezan a sentir angustia o empiezan a sentir tristeza, como que el mensaje no fuera positivo o no estuvieran recibiendo un feedback positivo, y empiezan a tener pesadillas. Las pesadillas, cuando comienzas con una diosa oscura, ¿qué es lo que simbolizan? La mayoría de las veces, y porque Hécate me lo dijo, es cuando alguien no puede estar en mi frecuencia porque no va a soportar mi enseñanza, ¿ok? Entonces yo hago que se retire. A veces lo tengo que hacer de una manera drástica porque las personas no entienden. Y la única manera es que me tomen un poquito de miedo, porque si no, no entienden. Si tú se los dices, mira, lo que pasa es que Hécate creo que no vibra contigo, mejor no, porque siguen queriendo este poder que tengo yo y siguen tratando y se siguen dando golpes contra una energía que choca contra su propia energía y no va con esa energía. ¿Ok? Entonces, como estar ahí forzando a una diosa a que esté con uno cuando la diosa sabe que no es para uno. No le hacemos daño a ella, pero sí nos hacemos daño a nosotros mismos, y de alguna forma es un poco un irrespeto a los dioses, sobre todo a los dioses, a los seres féricos también, que son tan delicados. Comenzar un culto con ellos sin haber pedido permiso, sin haber colocado, como les digo siempre, la deidad delante de nosotros, y empezar a conectar con el plexo solar, con el corazón, con el radar cósmico, con la garganta, con todos los chakras. ¿Qué me transmites tú? Hablarle como si fuera una mamá. Mira, mis problemas son esto y esto y esto y esto. Y después que tú le hables y le sueltes toda la cháchara ahí de tu vida, ¿qué sientes tú? Ahí tú ves si te recibe o no. Normalmente cuando una diosa, un dios nos acepta, siempre vamos a sentirnos bien. Algo dentro de nosotros, aunque nuestra vida esté patas para arriba, va a sentir como un alivio, ¿ok? Esa es la primera sensación. No todos somos canalizadores, no todos son videntes, no todos son medios, no todos son clarividentes, pero todos tenemos de alguna forma un tipo de conexión o de canalización o de, digamos, de segunda visión o de sensaciones, la clarisintiencia. Ay, yo con este nombre que cada vez que me lo digo me tranco. El ser clarisintiente es algo que casi todos tenemos en mayor o menor medida. Tenemos un cuerpo energético que siente, tenemos chakras, ¿ok? Y eso es lo que nos conecta con ellos, nuestras sensaciones. Así como que yo les digo a ustedes, miren, leer el pensamiento de una persona es lo más fácil que existe. Si estás conectado con la, digamos, estás en ti, estás conectado. No necesitas ser muy clarividente. Porque fíjense, ustedes le preguntan a alguien, a un novio, una novia, ¿tú me quieres? Una pregunta muy común, ¿verdad? ¿Tú me quieres? La persona te puede decir, claro que te quiero. Por supuesto, nadie te quiere hacer daño. O sea, son personas que a la final de verdad a lo mejor no te aman como tú quisieras, pero no te quieren hacer el daño de decirte no. En verdad no te quiero. Tengo cariño. ¿Ok? Pero no se han parado a pensar, hagan la prueba. Pregunten cosas a la gente, cosas que hagan pensar a la persona, y traten de no escuchar lo que está diciendo. Sientan lo que les está enviando energéticamente. Hagan esas prácticas. Y son prácticas y son maravillosas, pero es que yo sé que es difícil, pero a la vez no. Es muy fácil saber lo que está pensando la persona, muy fácil. Claro, para los que tenemos una clarividencia, por supuesto que es mucho más fácil, sí. Una canalización para uno es rapidísimo, me estás mintiendo. Pero si ustedes se ponen a hacer los experimentos, van desarrollando sus dones, porque tenemos dones y muchos escondidos y que ustedes ni saben a lo mejor que los tienen, ¿ok? Entonces, lo mismo es con los dioses, no es difícil. El ejemplo fácil, si ustedes se ponen frente a una persona que se la presentaron en un restaurante, mira, mi amiga tal y el amigo tal,
A lo mejor tú estás claro que al amigo le caíste muy bien porque lo sientes. Te sientes bien con la persona, te sientes en armonía, puedes conversar, pero con aquella que está aquí, la otra mujer que está aquí, no te provoca ni hablar. Tú sabes que te está viendo con malos ojos, o a lo mejor tiene unos ojos muy lindos y se sonríe mucho, pero tú sabes que te está poniendo una barrera. Ustedes lo sienten, ¿verdad? Yo creo que todos sentimos eso. Eso mismo, así como es arriba, abajo, así vamos a sentirnos con los dioses, ¿ok? O con las entidades a las cuales le pidamos. Entonces, por favor, vamos a ser respetuosos de ellos, ¿ok? No los obliguemos a estar en nuestra casa, si no quieren estar en nuestra casa, si ellos no se frecuencian con nosotros. Ante todo, primero el respeto. Por ahí viene la comunicación mayor. Cuando un Dios, una entidad, ve que tú tienes respeto, así como nosotros mismos vemos, nos gusta una persona que nos respete, así ellos también requieren respeto. Entonces, colóquense frente a la imagen, háblenle y empiecen a sentir. Si las sensaciones son buenas y en los días sucesivos su vida va cambiando, aunque sea de a poquito, ustedes van entrando en conciencia, tienen buenos sueños. Así sé que sean unas personas de estas que tienen pesadillas, todavía tienen sus parálisis del sueño, pero ven que las cosas van cambiando, van remitiendo. A ver, porque siempre vamos a tener nuestros desafíos y problemas. No crean ustedes que va a haber milagros, aunque ciertamente yo he visto, por ejemplo, una persona trabajar con Hécate, que es de la manera en que yo se lo he dicho, y realmente le escuchó y realmente le hizo el milagro. Igual que me lo hizo a mí cuando yo la conocí. Porque yo la conocí pidiendo ayuda para algo que yo requería en ese momento, que Morrigan me dijo, yo en eso no te voy a ayudar. Y me dijo, tienes que buscar otra diosa, porque tienes que aprender algo de ella. Así mismo me lo dijo, así mismo, claro, raspado. Yo me puse furiosa, yo entré en conflicto, pero encontré a Hécate. Ya yo la conocía, pero no había trabajado nunca con ella, nunca me había interesado. Cuando vi sus portentos, por supuesto, me impresioné claramente. Pero evidentemente yo hice mi trabajo primero de pedirle permiso. ¿Sí? ¿Te frecuencias conmigo o no? ¿Quieres trabajar conmigo o no? ¿Ok? Lo mismo los ángeles. Aunque los ángeles ya digamos que pasan a una dimensión distinta y de alguna forma ellos son guardianes de la tierra, igual que muchos otros seres de quinta dimensión para arriba, que son guardianes de la tierra, de alguna forma tienen preferencias por unas personas que por otras, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que les gusta hacer, vamos a ponerles un ejemplo. Miren, hay cosas grotescas en la vida, como por ejemplo hay delincuentes, ¿sí? Gente que comete actos que no son lícitos, ¿no? Por decirlo decentemente, que le piden a Dios y se santiguan y hacen de todo y le piden a la Virgen y tienen su santo. Claro, hay santos que son para eso, sí. Incluso en el espiritismo existe lo que es la corte malandra, sí, que son espíritus de personajes que fueron delincuentes en su vida, se portaron mal, digamos, y de alguna forma protegen a estos seres. Bueno, ok, sí, porque es una misma frecuencia, pero digamos que viene alguien que ha hecho y deshecho en la vida, roba, estafa, hace esto, hace los paquetes chilenos, que le dicen así, no sé por qué le dicen así. Es una forma que yo conocía de esto, ¿no? O sea, que te enredan en una cuestión ahí en un negocio, te hacen un chanchullo y te fregaste tú. Después pagas tú los platos rotos. Que este ser venga y le pida al Arcángel Miguel, ayúdame y protégeme, porque tengo que hacer una gestión, ustedes saben, de estas oscuras que vamos a hacer. Entonces, Arcángel Miguel, protégeme. Arcángel Miguel, no sé qué más, se santigua en la cruz, no sé qué. Esto es una locura. Esto es una locura. No quiere decir que no tengan su fe, pero no es acorde. Lo que pueden buscarse
al llamar a una entidad como Miguel, Miguel es correcto en todo sentido. Es un guerrero de la luz. Es el que expulsa el mal del mundo. Él está encargado de proteger a la humanidad de lo que es malo. ¿Ok? Por algo lo llamamos cuando alguien tiene un demonio, cuando alguien tiene una semiposesión o una posesión, cuando están pasando cosas feas en una casa. ¿A quién se recurre? A Miguel. A Miguel. A ver, en los exorcismos y en todas partes. Entonces así. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que ahí estamos siendo absurdos? Si tú te portas mal, es tu forma de vida, te gusta meterte en negocios turbios, ¿crees que le puedes pedir a Miguel protección? Es una falta de respeto con Miguel. Búscate algún tipo de entidad, que sí las hay, que protegen a los personajes que hacen esto. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces llamar a una entidad, a un ser tan fuerte como Miguel, tan justiciero, tan recto, para que se meta en nuestras vidas, pedirle ayuda, o así como decirle a Hécate, mira, reviéntame a todos estos que están aquí, cuando tú también tienes culpa. Yo siempre se los he dicho, tú tienes culpa de ese rollo en el cual estás metido. Entonces puede que Hécate te diga, sí, ok, yo te voy a ayudar, pero tú también vas a llevar palo. ¿Por qué? Porque tú te metiste en ese problema. Tú te buscaste ese problema. Así que la justicia va para ti también. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Miguel es lo mismo. Tú llamas a Miguel, invocas a Miguel y estás haciendo una fechoría o estás haciendo cosas que no son buenas. ¿Ustedes qué creen? Existe de alguna manera la energía de él choca con lo que tú eres, su energía es más poderosa y tú recibes de alguna forma un castigo. Aunque Miguel no te esté mandando un castigo, es simplemente que la fechoría en sí ya es un castigo, y como estás invocando a un ser de muy alta frecuencia, esa energía va a chocar con la tuya y te va de alguna forma a ver, explota el problema. Explota el problema para que lo veas en la cara y te des cuenta de que así no te puedes estar comportando y así no puedes estar llamando a Miguel. Así que yo les recomiendo que no lo hagan. No, a Miguel no le molesta. O sea, a él no le da completamente igual. Pero si tú lo llamas, tienes que llamarlo para cosas que tengan que ver, por supuesto, con una ayuda real. Cuando te portas bien, cuando haces las cosas bien o cuando quieres hacerlas bien porque quieres mejorar. Porque si tú te has portado muy mal en la vida y le dices, Miguel, ayúdame a portarme bien, ayúdame a quitarme estas entidades que a lo mejor me tienen loco, o estas fuerzas oscuras o lo que sea, eso es otra cosa. ¿Ok? Los ángeles vienen un poco más en cualquier circunstancia, pero de todas maneras siempre hay arcángeles o ángeles, y si ustedes ponen la imagen se van a dar cuenta si se afinan a ese ser o no, porque también tiene una energía y también tiene una personalidad. Hay gente que no va con Miguel, hay gente que no pega con un arcángel como Gabriel, por ejemplo. Gabriel también es de armas tomar, ¿ok? No es ningún dulce de coco. Acepta más las cosas humanas, pero a veces te hace que te enrede bastante en tu propia madeja para que aprendas. Así que siempre se los recomiendo. De verdad no hagan, no se frecuencien con nadie que ustedes no hayan probado primero. Así como los símbolos también, ¿ok? Símbolos. Miren, hay símbolos que nos encantan y no es que sean malos, pero ese símbolo choca con tu energía. Como por ejemplo el pentagrama. ¿Por qué? El pentagrama es muy potente, muy protector, muy fuerte, no simboliza ningún demonio. Si uno quiere llevar un pentagrama, tienes que tener fortaleza, por ejemplo. No cualquiera puede ponerse un pentagrama. ¿Por qué?
porque el pentagrama es una puerta. Y tú, si no tienes control de tus emociones, no tienes control, por ejemplo, de las entidades que se te pueden pegar, a lo mejor eres un psíquico natural, pero no sabes manejar esto, yo te recomendaría que no llevaras un pentagrama, porque el pentagrama hay que saberlo manejar. De hecho, yo soy muy psíquica y ustedes me ven que siempre tengo un pentagrama. No. ¿Por qué? Porque sé que invita a las fuerzas a entrar y ya yo tengo suficiente con lo que veo yo sola para invitar a más fuerzas a entrar. Entonces lo uso en determinadas circunstancias porque lo requiero para potenciar el portal que deseo, ¿ok? Pero no me gusta utilizarlo en todo momento. Fíjense, ustedes, hay que hacer conciencia. Los símbolos también es importante. Manténganlo en su mano o véanlo en la pantalla si lo quieren comprar y traten de ver qué le transmite ese símbolo a ustedes. ¿Ustedes creen que realmente van con él? El martillo de Thor, bueno, está muy de moda, por supuesto. Después de Vikings, las barbas y las colas, las coletas y las trenzas y lo del martillo de Thor y todo lo que es odínico, pues por supuesto nos gusta. Pero para que ustedes vean, hay gente a quien el martillo de Thor realmente les puede pesar, les puede hacer demasiada fuerza en su energía. No van con el martillo de Thor. Ciertamente es un escudo protector, que en su mayoría mucha gente lo puede llevar, pero hay personas que no lo deben llevar, porque él es rudo, el martillo de Thor es rudo, ¿ok? Es fuerte. Por ejemplo, un símbolo que puede llevar la mayoría de las personas, que es bastante suave y alegre y da como una connotación en la personalidad bonita, no es pesado de llevar, es por ejemplo la triqueta. Pero aún así hay personas que no se frecuencian con una triqueta, ¿ok? Entonces los símbolos, las deidades, todo tenemos que mirarlo antes de usarlo, brujitos. Antes de pedirles, antes de colocarlos en nuestra vida o en nuestra casa. Y si por ejemplo una diosa entra, o un dios, un ser, un ángel, entra por medio de nosotros porque quiere estar con uno de nuestros hijos, por ejemplo, pues, y no sé, o una de las personas que están en nuestra casa, qué sé yo, puede ser la abuelita, tenemos que también tratar de mirar eso bien. Si vemos que al rato de tener esa diosa, el que se empieza a frecuenciar con esa diosa es el otro y no tú, ya sabes que el mensaje y hay que agarrarlo directamente. Tenemos que comenzar a mirar cuál es nuestra diosa o nuestro dios. Para eso les invito a que busquen en internet, ¿ok? Diosas, ¿ok? Primero vean cuáles son sus gustos, revisen sus gustos, por ejemplo. Ok, a mí me encanta, toda la vida, de chiquita, a mí me ha gustado los egipcios. Me encanta, no sé, yo me pongo un Ankh, ¿sabes? La estrella, antes me lo ponía yo mucho, por cierto. Me gustaba. Pero me gustaba el símbolo. No, en sí, los dioses egipcios no me gustan, pero no es una cosa que yo llevaría conmigo. Sí, he conversado con ellos y hay unos que son maravillosos, pero no es mi estilo, ¿ok? Yo desde chiquita no hacía sino pintar vikingos. Los pintaba vikingos. Desde que estaba pequeña me encantaban. Y pintaba, me iba muy bien todo lo que fuera para mí celta, y no, que si los celtas, y yo lo estudiaba y me gustaba, y los celtas y los druidas y la magia, y siempre me gustó. Siempre me he ido con esas frecuencias. Esos son los dioses que a mí más me gustan, ¿no? No quiere decir que no me gusten otros y que haya tenido contacto con muchos otros, porque como les dije, eso es mi trabajo, canalizar a muchas deidades o entidades para poder enseñar luego. Pero esa es una de las cosas que uno ve. ¿Qué te gustaba a ti? ¿Te gustan los egipcios?
te encantan las turquesas, te encantan los escarabajos, te gustaba Cleopatra, te disfrazabas de Cleopatra, por ejemplo. O sea, estoy poniendo cosas de la niñez. La niñez nos dice mucho, nos da muchos datos de cuál es nuestra esencia. Entonces buscamos allá adentro, en los recuerdos, vemos nuestros gustos, vemos la decoración de nuestra casa. Cuando entramos a una tienda que vamos a comprar alguna decoración que nos llama la atención, nos gustan las cosas budistas, nos gustan las cosas hindú, nos gustan las estrellas de 5 puntas, nos gusta una tienda esotérica, mágica, cosas que a otros le podrían dar miedo, a nosotros nos gustan las cosas dark, oscuras, o nos gustan los ángeles y las cosas luminosas y todo dulce y bello, y colores pasteles, y no nos gusta el negro. ¿Qué colores les gustan? Eso también les va mucho con la personalidad. Revisen su personalidad y de ahí comiencen a buscar, bueno, ok, empiecen por los panteones. Los panteones son, a ver, los egipcios, por ejemplo. Eso es un panteón. El panteón egipcio de los dioses egipcios. Vamos a los dioses, el panteón griego, el panteón romano, el panteón celta, el panteón nórdico. También podemos ver los dioses mayas, los dioses incas, a ver, que todo de lo que les he hablado, ¿verdad? Pero comiencen como por ver las culturas, ¿sí? Lo que pasa es que en Wicca se le llama así, los panteones. Pero comiencen por ver las culturas que a ustedes les llaman la atención. Seguramente dentro de esa cultura que ustedes aman, porque uno tiene que amar esa cultura. No precisamente tienes que ser de esa cultura. Tú puedes vivir en República Dominicana, pero a ti te encanta la cultura nórdica, te gustan los dioses nórdicos, te gusta Islandia, te gusta Noruega, te gusta Suecia, te gusta todas esas costumbres de esa gente, y te gusta todo eso, y te gustan unos pinos y una nieve y a ver, te frecuencias con eso, porque acuérdense que somos almas, no importa en qué raza estés naciendo en este momento, o estés experimentando esta vida humana en este momento, eso no importa. No tienes que ser griego para seguir a Hécate. No tienes que ser islandés para seguir a Odín. No tienes que haber nacido aquí en Europa, no sé, en Francia, porque te gustan los celtas galos. No. Porque acuérdense que vamos encarnando en muchos cuerpos, en muchas razas, y vamos experimentando en muchas zonas planetarias para aprender. Entonces, a lo mejor dentro de este personaje que está en República Dominicana y que, a ver, es un moreno, una morena, a ver, no tiene nada que ver con un nórdico, pero ama esa cultura, eso no importa, porque el alma es lo que él está diciendo que es lo que le gusta. El alma no tiene raza, el alma no tiene clase, somos todas iguales, solo que tenemos frecuencias más altas o más bajas, o vibramos en luces distintas, y esas luces son las que nos frecuencian, por ejemplo, con las emanaciones angelicales y con los seres de alta luz. Por eso es que nos frecuenciamos más con unos que con otros. Por ejemplo, los seres del rayo azul son muy militares, por ejemplo. Las personas que no les gusta lo militar no se van a frecuenciar, por ejemplo, con los maestros del rayo azul, como el maestro Morya, por ejemplo, que es muy dictador, es muy fuerte. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? No se frecuenciarían con Miguel, porque Miguel es imponente también. ¿Qué color les gusta a ustedes? ¿Qué color les gustaba cuando eran chiquitos? ¿Qué les gusta usar en su piel? Entonces ustedes dirán, a esta bruja le gusta el negro. Tú vas con el diablo. No, me gustan las profundidades del aprendizaje, y me gustan las diosas oscuras, ciertamente, y me asocio perfectamente con ellas. Ustedes ya saben, ¿verdad? Porque ya se los he contado. Yo les enseño sobre ellas, les enseño sobre Hécate, sobre Morrigan y sobre otras tantas más. ¿Y por qué? Porque me gusta meterme en lo profundo, porque es parte de lo que vine a aprender. ¿Con quién tengo yo una pelea desde que nací y a quienes veo desde que nací? A los demonios. No porque yo sea un demonio. Es porque me mandaron a atravesar la zona oscura desde pequeña
para yo aprender de ella, para yo poder entenderla, ayudar a sacarla de mi vida o a controlarla y ayudar a los demás a controlarla, ¿ok? Porque si no nos comen. Entonces, de alguna forma, sí, me gusta mucho el negro porque siento que yo pertenezco como a la zona invernal, a la época de las diosas oscuras, a esa sabiduría que está en las profundidades y en la oscuridad. No porque la oscuridad no es malo, la oscuridad es sabiduría profunda, pero es una sabiduría que no todos estamos listos para aceptar, ¿okay? Hay otros que van con las diosas solares, como Brigitte, a ver, porque les gusta otro tipo de aprendizaje, por ejemplo, más suave, más tranquilo, más con calma. Pero vayan viendo sus gustos, ¿sí? Para todo. Investiguen todo lo que es mágico antes de colocarlo en su culto y llevarlo, porque eso es una energía que tú llevas a tu casa, ¿ok? Y no son cualquier cosa. Estos seres no son juegos. Entonces vamos a hacerlo como debe ser para que no nos ocurran incidentes. ¿Ok? No porque estos seres nos quieran hacer daño, sino porque sus energías son muy fuertes para nosotros. ¿Ok? No estamos preparados para esta energía o no va con nuestra naturaleza. Entonces vamos en concordancia buscando con nuestra naturaleza aquello que realmente nos corresponde. Y así sí vamos a poder enfocarnos, conectar y desarrollar nuestros dones. Y por supuesto recibir la ayuda que tanto necesitamos de esos seres a los cuales les pedimos. Pero recuerden siempre que tenemos que nosotros hacer nuestro trabajo, que no es así tan fácil como que ellos vienen y les resuelven la vida a ustedes. No sean flojos. Háganme el favor, den la flojera mental. Den la flojera mental. Hay algunos que me preguntan, ¿qué dios o qué diosa me puede resolver todos mis problemas? Yo le digo, ¿verdad? ¿De verdad tú me estás preguntando eso? O me preguntan, por ejemplo, ¿será que si yo le pido no sé, a Morrigan que me ayude a tirarme en paracaídas, me puedo? Y le digo, de verdad, si tú quieres tirarte en paracaídas, agarra, paga tu cuestión y te tiras en paracaídas. No tienes que pedirle a una diosa algo como eso, ¿no? A menos de que sea un miedo que tú quieres vencer, ya eso es otra cosa. Ya eso sí tiene una connotación, pídeselo a tu diosa. Pero hay cosas que no tenemos que estarle pidiendo a los seres de luz, ni a los ángeles, ni nada de esto, porque son tonterías. Si yo me quiero comprar un tarot, yo me lo compro. A ver, no le tengo que decir, Morrigan, ¿será que me puedo comprar un tarot? ¿Me ayudas a comprarme un tarot? No. O a menos de que estés con una carencia de prosperidad y tengas que trabajar la prosperidad, ¿ok? Por ejemplo, ya son esos son temas de ayuda, eso sí. Pero tenemos que trabajar en nosotros, brujitos, ¿ok? Frecuenciarnos con lo que realmente va con nosotros. Escúchenme lo que les estoy diciendo, porque si no, muchos se llevan golpes y no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, primero la frecuencia y luego el culto. Hasta las herramientas mágicas que ustedes vayan a comprar. Si es posible, hasta háganlas ustedes mismos. ¿Por qué? Porque muchas de estas herramientas no contienen la energía adecuada para nosotros. Entonces, véanla primero, obsérvenla, siéntanla antes de comprar una herramienta mágica que van a introducir en su práctica mágica, que es muy importante y donde van a mover su energía. Todo lo tenemos que ver, todo. Una piedra, vamos a comprar una piedra. Ustedes pónganse a sentir esa piedra va conmigo. Me gusta, o hay algo así como que me causa como ganitas de vomitar. Es bella, pero no sé, siento como una cosa aquí. Entonces, ¿qué te está diciendo? No es para ti. La frecuencia de la piedra no es para ti. Y así todo. Pero sobre todo con las deidades, vamos a respetarlas porque es importante. Por ejemplo, ustedes se quieren meter a la santería. Lo primero que les va a decir uno de estos padrinos es, mira, ¿a ti se te acepta o no? Que yo tengo un cuento que les he echado por ahí en algún video, que yo fui a hacer unas consultas con
Bueno, porque quería ver cómo trabajan, pues. A ver, siempre me ha gustado, me ha interesado estos temas, ¿no? Eh, y yo quería ver si me podían ayudar en algo, ¿no? De ver cómo se frecuenciaba eso con uno, ¿no? Cómo trabajan, ¿no? Pero el padrino en cuestión me dijo, bueno, vamos a tratar de hacer algo por ti, vamos a pedir permiso, pero es que tú no perteneces a nosotros. De hecho, creo que les conté que ese señor, aunque no era un canalizador como tal, de alguna forma recibió un mensaje de Orula y él me dijo, mira, me es extraño, pero estoy recibiendo un mensaje de Orula que me está diciendo que tú perteneces a un arcángel y ese arcángel no te va a dejar que nosotros hagamos nada por ti, porque él es el que de alguna forma te dirige o te ayuda en tu vida y la frecuencia tuya es con él, con ellos. Yo digo, sí, ¿y qué arcángel estás viendo? Y me dice, Orula dice que es Uriel. Y ciertamente era así. Uriel lo tengo yo aquí pegado todo el día. Totalmente, totalmente. Aunque me gusten otros arcángeles y pueda tener conexión con ellos, a ver, porque sí, por supuesto. Pero Uriel es mi arcángel. ¿Ok? Desde chiquita. Siempre lo supe. Y él lo vio. Entonces me dijo, te vamos a tratar de ayudarte con esto, pero no te garantizo. Y realmente no pudieron hacer nada. Con lo que les hicimos o el trabajito que hicimos ahí, para ver si se movía algo ahí que yo quería, o para lo cual yo fui a probar esas artes, no se movió para nada, no, para nada. Y me dijo, incluso me dijo el papá de mi hijo, porque el papá de mi hijo es otro papá que el de mi hija. Me dijo, pero el papá de tu hijo, que él también se fue a ver en ese momento, fuimos los dos juntos, ¿no? Nos llevó un amigo. Y dice, pero en cambio el papá de tu hijo sí se frecuencia con nosotros, incluso lo aceptaríamos aquí, o sea, que se metiera a hacer, ¿cómo se dice? Que se metiera a santero, porque vibraba con ellos. Claro, él dijo que no, pues no le interesaba. Pero él le ofreció, le dijo que serías excelente, y es verdad, súper brujísimo él. Serías excelente aquí, ¿por qué no te vienes a formar con nosotros? Y él le dijo, bueno, vamos a pensarlo, déjame pensar. Pero no, siguió su camino, tiene muchas cosas que hacer, no le interesa meterse en nada de esto de lleno. Pero tiene él es un brujo natural. Fíjense ustedes la diferencia, ¿ok? Y a él de alguna forma sí lo ayudó en algo de él. Lo que le hicieron, el rezo, las cosas y las aguas esas que le mandó echarse y todas esas cosas. De alguna forma sí le movieron. A mí nada, pero fue una experiencia y la aprendí y me gustó. Entonces incluso, fíjense, ellos sí te ponen un límite. De una vez te dicen, no, tú puedes o no puedes entrar aquí. Porque hay que respetar a esas entidades. Tú pegas con este mundo o no, ¿ok? Fíjense, en la misma santería se lo dicen a ustedes. El que sea santero sabe que esto es así. ¿Ok? Los espiritistas también, de alguna manera. Entonces, todo es así. No crean que los dioses van con todo el mundo. No crean que cualquier arcángel. Los ángeles en sí, los ángeles son grupales, son muchos. Y cuando ustedes invocan a sus ángeles, son sus ángeles los que van a venir más los que quieran ayudar. Entonces, ángeles en sí, sin ningún nombre, los van a venir a ayudar, sí, por supuesto. Pero son ángeles que se frecuencian con ustedes. A lo mejor ustedes no saben ni quiénes son los que se frecuencian, pero se frecuencian. Ahora, cuando llamamos arcángeles, que tienen sus nombres y que son, digamos, estas deidades que conocemos muy fuertes, pues sí tenemos que asociarnos con ellos para poder, de alguna forma, pedirles y poder potenciar aquello que estamos haciendo, nuestros trabajos espirituales, ¿verdad? Así como los dioses hindúes o el budismo, todo esto uno tiene que frecuenciarse con eso, ¿ok? Bueno, brujitos, espero que este video les haya servido. Espero que me hagan caso y no se vayan de bruces queriendo tener siempre los dioses más fuertes y más protectores, porque
todos los dioses pueden, todos los dioses son fuertes, ¿ok? Unos un poquito más, otros con unas características distintas, algunos son más consentidores, otros son más regañones, otros son más caprichosos, otros necesitan más alabanza y más, a ver, hay de todo, ¿no? Pero cuando ustedes se frecuencian y tienen al Dios, a la entidad, a la deidad, al arcángel o al espíritu o al santo que sea correcto con ustedes, entonces ese santo o ese ser o ese Dios sí los va a ayudar, ¿ok? Les voy a contar un cuento antes de irme, para que se rían un rato. Ustedes saben que una vez, a mí, yo no voy mucho, yo no soy mucho de santos, ¿no? No, santos católicos, no. Pero yo quería algo, necesitaba mudarme muy rápidamente, muy rápido, estaba muy urgida. Entonces enfrente de mi local, yo tenía un local, una tienda de ropa deportiva, hay una señora que hacía recuerditos y todo este tipo de cosas para matrimonios y cosas de estas, ¿no? Y era muy católica y tenía un montón de santicos y cosas que también los colocaba en los recuerditos y eso. Y entonces ella me dice, mira, yo te traje aquí una tarjetica de Santa Eduvigis, ¿no? Entonces digo, sí, y me dice, ¿qué hace ella? Entonces me dice, bueno, ya yo la había escuchado un poco porque claro, como vengo de una familia católica, había escuchado lo de Santa Eduvigis, pero no me recordaba. Entonces me dice, si tú pídele a ella y que ella te va a traer la casa. A mí no me gustó mucho, no me gustó en verdad mucho su energía ni nada, pero dije, bueno, ¿por qué no? Entonces yo le digo, ¿y si me cumple, qué hago? Me dice, bueno, te llevas una estatuita de ella y la pones ahí, le pones una velita, una florecita. Ok, bien, chévere. Me meto mi Santa Eduvigis aquí en la cartera y le dije, bueno, que no te saco de ahí hasta que tú me cumplas. Si me cumples, bueno, ya chévere, te pongo tu estatuica, ¿no? Bueno, esta Santa Eduvigis, fíjense ustedes, a mí no me gustó de un primer momento. Yo sentí de rechazar la tarjetica, pero bueno, accedí, fue un aprendizaje y le pedí realmente. Bueno, me llevó a una casa que yo les voy a repetir este video, porque ese video yo lo hice hace tiempo. Lo hice, está bien descrito, pero claro, faltan muchas cosas que omití. Yo siempre omito cosas, pero es que es necesario a veces. Que no sé si contarlas, pues, o las corto. Donde explico cuando yo viví en una casa realmente poseída la casa, ¿ok? Esta Santa Eduvigis no tardó 3 días en llevarme a esa casa. A los 3 días yo me estaba mudando y tenía mucho tiempo buscando y no encontraba. Y una casa bella, y la casa me engañó, aunque no me engañó mucho. Lo que pasa es que me quise engañar yo. Cuando yo entré sola con el señor a verla, le dije, sí, ya está, firmamos. ¿Cuándo firmamos? Esta tarde, perfecto, porque estaba urgida. Se tomaron, me agarraron por ahí, por la urgencia y la impulsividad. Pero ya yo había visto la frecuencia que se movía en un pasillo, ¿no? Un portal gigantesco, un vórtice. Pero candela. Y entonces, bueno, me mudo y la señora me dice, mira, te cumplió Santa Eduvigis. Y yo le digo, pues sí, me cumplió, pero ya yo desde el primer día que les digo que se los voy a hacer con calma ese video y les voy a explicar todo poco a poco, cómo fueron todos los procesos de lo que pasó ahí, lo que es vivir en una casa endemoniada, de verdad, no embrujada, endemoniada. Se los voy a contar con lujo de detalles para que todos ustedes aprendan y les voy a hacer un buen video sobre eso. Vamos a ver cuándo me provoca. Pues la cuestión es que me llevó a la casa, ya yo desde el primer día empezaron a pasar cosas terribles. Y yo digo, ¿dónde me metió esta Santa Eduvigis? Y entonces con todo eso dije, bueno, ok, pero me consigo la casa. Bueno, vamos a ponerle su estatuilla. Entonces la señora me dice, ay, sí, toma, aquí tienes la estatuilla, se la prometiste, ¿no? Yo, sí, dame la estatuilla. No quería la estatuilla, pero bueno, vamos a poner la estatuilla. Me llevo mi estatuilla de Santa Eduvigis. Y la pongo, a ver,
a ver, yo tenía como una especie era un lugar donde se podían poner como un murito de estos bien bonitos en la sala, donde tú podías poner adornos arriba, ¿no? Este tipo de cosas así. La casa era muy linda, muchos adornos y muchos detalles espectaculares. Y pongo ahí la Santa Eduvige, ¿no? Ahí, y le pongo una velita, una florecita, y le dije, bueno, me metiste en camisa de 11 varas, pero me conseguiste la casa. Está bien, yo te voy a dejar ahí, pero no me gusta donde me trajiste, ¿sabes? Entonces, bueno, supongo que algo tendré que aprender. A medida que pasaron los días y la cosa se puso peor, yo le digo, ¿sabes qué? Sácame de aquí, porque si no me saca de aquí, yo soy la que te voy a sacar yo de aquí. Le digo así, te voy a sacar y te voy a devolver a donde la señora. Tanto estampita como estatuica. Aquí tú me sacas de aquí. ¿Ustedes saben qué pasó? Claro, ya estos son las fuerzas de la casa, obviamente, o no sé si era un mensaje de ella. Miren, no me quedó muy claro, pero al día siguiente amaneció decapitada. Se los juro. Es que me da risa recordarlo. La estatuilla ahí paradita y la cabeza en el piso. Y eso estaba nuevo, acabado de comprar. Y era de estas estatuicas pequeñas que no es que... No. Y ahí no había pasado nadie. Nadie. Yo en la noche, de hecho, la había visto y le dije, recuérdate que me tienes que sacar a la casa, y nos fuimos a dormir. Decapitada. Bueno, la agarré, la saqué y la boté a la basura. Boté eso a la basura y demás. Nunca en mi vida le pido a ningún santo. Fíjense que yo sentí un rechazo cuando la vi. No quería, pero bueno, por hacer el caso a la señora y hacerle, a ver, complacerla, porque me lo estaba haciendo de cariño y uno no sabe, mejor mira, te cumplen el deseo, como hacemos muchas veces, y vienes y te meten en aquel problemón porque ese santo no se frecuencia contigo, y quién sabe también si no es un santo como dicen, si no es otra cosa, porque ustedes saben que detrás de muchos santos y de muchas deidades hay cosas más oscuras. Ya sabemos, ¿verdad? O no, pero para que lo sepan. Bueno, brujitos, hasta aquí les dejo el cuento con la Santa Eduvige decapitada. Me perdonan aquellos que sean devotos de Santa Eduvige, pero esto es mi historia. Sorry, lo siento. Esta es la realidad. Bueno, brujillos de mi vida y de mi corazón, se les quiere mucho. Espero que hayan aprendido, hagan lo que les estoy diciendo, pórtense bien para que las cosas les salgan bien, ¿ok? Y seguimos más adelante. Besos, abrazos y los dejo con una despedida distinta.